Buenas noches, bienvenidos a Bote Pronto. Hoy es miércoles 11 de agosto, me da mucho gusto saludarlos. Están como todos los miércoles conmigo el doctor Héctor Aguilar Camín. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Juan Ignacio Zavala, ¿cómo te va? Bien, bien, buenas noches. Hoy, ahora sí que de Bote Pronto, porque así se llama, queremos hablar de un asunto que ha estado en la discusión en las últimas semanas, que me parece, y lo tengo que decir, si no han leído el artículo de Fernando Escalante hoy en nuestras páginas, corran y léanlo. Es un gran artículo de Fernando Escalante que de alguna manera se mete en esta discusión que estamos teniendo sobre la conquista, los conquistados, quiénes son, y que se ha sumado a, pues digamos que una decisión de la Ciudad de México de poner en medio del Zócalo una maqueta que quiere representar a un templo que está a creo que 70 o 80 metros de donde está la maqueta. Ahí está el templo de verdad, pero estamos haciendo una maqueta de colores, etcétera, y que, bueno, que hasta en la mañanera ya salió, creo que falsamente, porque acusaron a nuestro amigo Héctor de Mauleón de decir algo que no dijo, pero que nos da pretexto para hablar de qué estamos celebrando. Héctor Aguilar Camín ha escrito sobre esto, sobre este debate. Héctor, tú eres historiador, lo has sido, tienes muchísimos conocimientos y libros sobre historia, has leído mucho sobre esto. ¿Por qué hay tanta discusión entre historiadores de dilucidar lo que pasó hace tantos años todavía? Esa sería mi primera pregunta. Porque no, es bien difícil todavía dilucidar qué pasó, qué no pasó, estos debates, ¿no? Digo, si hubiera un factor que subrayar, es el libro de texto gratuito y la historia patria, y en general la historia oficial. La historia oficial es una invención de los liberales del siglo XIX, en una obra, por otro lado, maravillosa, que se llama México a través de los siglos, y después llevada, digamos, a una expresión mayor por Porfirio Díaz en otra obra extraordinaria llamada México y su evolución social. La Revolución Mexicana le añadió a esto pues su propia dosis de mitologías, y el resultado de todo eso quedó por muchos años y sigue concentrado en esta cosa que se llama el libro de texto gratuito de historia, que es el resumen de la historia patria, que es un resumen absolutamente fantasioso, lleno de héroes falsos o incompletos y de villanos falsos o improbables, lleno de causas buenas y causas malas, en donde los sentimientos dominantes son los peores que uno puede imaginar para una pedagogía patria. Son el victimismo, siempre nos ha ido mal, siempre nuestros próceres han sido muertos de una manera injusta, demócrata, Madero por demócrata, Zapata por popular, el cura Hidalgo por independiente, y es una historia victimista, nacionalista y profundamente falsa. Ahora, una vez dicho esto, es a la vez la historia que está sembrada en el imaginario de los mexicanos, porque te la siembran a una edad en que no tienes defensa y tu memoria es tremenda. Y eso es con lo que te vas quedando, que Cuauhtémoc es el héroe caído de la injusta conquista de un siniestro capitán llamado Hernán Cortés, del que todavía no se puede hablar con claridad de México sin que aparezcan vituperios. Bueno, eso que tú describes ahora con humor, con el debido humor, que están haciendo en el Zócalo, es como una encarnación perfecta de esta historia patria, como te digo, de estampitas y de resentimiento y de falsedad. Piensa nada más en el hecho, en la falsedad que implica pensar que nosotros, los mexicanos, venimos de los pueblos originarios, pero no de todos, sino en particular del pueblo mexica, cuyo Teocalli, cuyo templo mayor, están haciendo ahora una maqueta que creo que decía Juan que parece más bien el anuncio de un table dance. Bueno, es la encarnación de eso que hoy, digamos, la encarnación más pueril de eso que hoy, con tanto refinamiento, Escalante pone en las páginas de nuestro diario sobre el nacionalismo y las mentiras que necesita el nacionalismo para poderse construir, siempre en contra de otros,
Siempre. A favor de unos y en contra de otros. Porque, a ver, Juan Ignacio, esta narrativa que ha contado de todos estos años siempre tiene una utilidad política para quien está en el poder, ¿no? Es decir, hay una intención política más que de descubrimiento de la historia, ¿no? Desde nuestra maqueta de hoy hasta en toda la historia, ¿no? Es la utilización política de esta falsedad, pues, ¿no? Hasta las estampitas que comprábamos en la primaria para los trabajos, ¿no? Claro. Que tenían unas breves, no biografías, sino geografías, ¿no? De ensalzamiento de algún héroe. Mira, yo creo que esto tiene mucho que ver con el proyecto del presidente López Obrador y cómo lo maneja. Es el control de la historia para tener el control del adversario político, de los malos contra los buenos, ¿no? Bien decía Héctor, recordaba también como tú el artículo de Escalante, que decía, bueno, el centro del nacionalismo es el lamento, ¿no? La queja sobre lo que te hace el otro, ¿no? Y la semana pasada el presidente López Obrador dijo que la gente que va a estudiar al extranjero va a aprender a robar, que es lo que aprenden en las universidades, ¿no? Entonces, nuevamente tienes esta figura como el ajeno, el extraño a nosotros, el que no pertenece a nuestra comunidad, es el que viene a hacernos el mal, o el que rompe con nuestra pureza. Escalante también habla ahí de lo necesario que es en ese sentido ideologizar el resentimiento. Entonces, que ese es el trabajo que están haciendo con todos estos asuntos, cambiarle el nombre a las calles, incluso tratar de cambiar una noche triste que era para un español derrotado, porque todos sabíamos que era triste para Hernán Cortés, no para los mexicas, pero bueno, ya fueron y le cambiaron las cosas, cambian los nombres de las calles, como si ese cambio de nomenclatura cambiara la historia. Pero sí hay una intención, cualquier presidente pues tiene esta tentación de controlar su historia, sobre todo si traen héroes distintos. En México solo hay unos héroes, a nadie se le puede ocurrir poner otro, ¿no? Nadie se le ocurre hablar de Alamán o de Vasconcelos, porque está acabado por todos lados. Entonces, todos comparten más o menos los mismos. Pero creo que esta ideología del resentimiento está en el centro. Aquí, ¿eh? Bueno, es que la historia está en el centro de la narrativa de este gobierno. Hace un par de años, Héctor Aguilar Camino un día me llamó la atención y me dijo, deja de decir 4T. Dejemos de decir cuarta transformación, porque esa es una interpretación de la historia, ¿no? La primera, la segunda, tercera, y él dice, soy la cuarta. Pero es que eso está en el centro del proyecto narrativo de este gobierno y sobre todo el presidente, ¿no? Es una transformación que existe y que es histórica desde antes de existir, por el hecho de ser enunciada. Ahora, ¿cuál es el guión de esta historia patria que está aquí vuelta a tomar literalmente? Es básicamente esta simpleza. Hubieron unas grandes civilizaciones prehispánicas equivalentes a las civilizaciones mayores del mundo, a Grecia, Roma o Egipto. Luego vino una conquista cruel y predatoria que acabó con ese mundo. Luego vinieron 3 siglos de coloniaje, de imposición de la fe, de imposición de la autoridad, de genocidio casi. Y luego vino la independencia, la heroica independencia, a la que siguió la reforma. México obtuvo su independencia en 1810, la reforma le dio su modernidad y luego de la reforma vino la revolución que le añadió a todo esto la grandeza de la justicia social. Y de ahí en más, todo esto ha sido un proceso ascendente del pueblo mexicano que termina en el último gobierno y en el último presidente que está sentado en la silla, que es el representante del último capítulo de esa epopeya. Bueno, pues lo que nos está diciendo el gobierno de la Ciudad de México es que la jefa de gobierno es el último capítulo de la epopeya, de la gran epopeya, de la recuperación de aquella grandeza prehispánica digamos, de dimensiones clásicas y mitológicas. Es la misma simpleza vuelta un table dance. en forma de maqueta, ¿no? Ustedes son los que me dijeron. Porque lo que hay, porque lo que hay que hacer... Todo falta que baje por la luna cantante. No sé, a mí me dijeron porque, como bien lo explica Héctor, lo que hay que hacer es simplificar, no complejizar la historia. Exacto. Si la simplificas, si la haces una narrativa que se puede contar en 5 minutos, es decir, no hay complejidades en la historia.
Lo que pasa es que ese es el terreno del populismo, de izquierda o de derecha, es el pleito por tener un discurso y tener la historia de tu lado y tener a los malos todo el tiempo. O sea, dijimos lo de las universidades en el extranjero, y hace 2 semanas dijo que los españoles podían venir, pero ya no podían venir a robar, porque esto ya había cambiado. Los españoles, o sea, entre ellos el abuelito del presidente, que era español, y que llegó aquí. Entonces, todo este asunto es, quedémonos los puros y alejémonos de los malos, que están afuera y van a venir a saquearnos y van a venir a quitarnos todo. Entonces, creo que este discurso exacerbado por el gobierno de la República, por el presidente, y hay que decirlo aquí también por su esposa, porque ha jugado un papel público claro, yendo a reclamar el penacho de Moctezuma, hombre, allá fue a viajar allá, fueron a reclamarle al Papa, le ha reclamado a los reyes de España, en fin, están en una situación de un revisionismo verdaderamente absurdo, pero que tiene mucho sentido en términos de defensa del país y de este reargumento de la soberanía, ¿no? Que están manejando de una manera, pues francamente peligrosa, veo yo, ¿no? Pero por eso es importante oír Escalante hoy, porque dice, toda esta celebración, ¿dónde deja pues a otros pueblos originarios, ¿no? Y cómo deja la mayoría del país, pues que, perdón, somos Aguilar y Zavala y Puch y cómo López, deja a los otros señoríos indígenas del momento de la conquista de la Tenochtitlan, porque los pueblos originarios, si queremos hablar de eso, pues los mexicas eran el pueblo originario dominante de otros muchos que son los que vinieron a tomar la Gran Tenochtitlan con Cortés en unas proporciones gigantescas, en las cuales los españoles eran el 1% y el resto eran pueblos originarios que luchaban contra la Gran Tenochtitlan. Entonces, lo que los historiadores han recordado más recientemente es que también hubo conquistadores indígenas y que no solo hubo conquistadores españoles, no solo eso, sino que sin los indígenas, los españoles no hubieran hecho un café en estas tierras. Y bueno, en este pleito, el gobierno elige pelearse con la historia y con la abstracción porque es más fácil ese pleito y más seguro de que lo gane que pelearse con el COVID, por ejemplo, ¿no? Y abraza el libro de texto que en la primaria nos hacían aprendernos. Lo abraza y dice, ¿se acuerdan de cuarto de primaria? Es un pleito ganado de antemano por el libro de texto. Exactamente. Ahora sí, como gritaban en los toros, se siguen llevando el oro. Héctor, gracias. Juan Ignacio, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Muy buenas noches.